Ya tenemos conectado a Cristian Lamesa, él es analista internacional y vamos a estar hablando de diversos temas que azotan al mundo. ¿Cómo estás, Cristian? Te saluda Fernanda Cornejo. Hola Fernanda, un gusto estar con vos y con la audiencia del canal. El gusto es nuestro, Cristian. Cristian, preguntarte sobre cuál es el balance que se da después de estos 4 días de convención demócrata que se desarrolló allá en Chicago. Bueno, yo creo que, por supuesto que teniendo en cuenta que está ya reconfirmada la candidatura de Kamala Harris, eh, yo creo que lo que sucedió hoy con el candidato independiente Robert Kennedy Jr., que se baja justamente de la candidatura y apoya abiertamente al candidato Donald Trump, es, creo yo, una noticia muy importante. Debería desalentar un poco las esperanzas demócratas, porque hay que tener en cuenta que más o menos se proyectaba una intención de voto a Kennedy de un 5%. Y yo creo que el votante de Kennedy es un votante mayoritariamente demócrata que no está de acuerdo con la administración actual y que está en contra básicamente de la guerra, que es el motivo que esgrimió eh, Kennedy para apoyar a Trump. Entonces, en ese sentido, creo que ese 5%, si va finalmente a favor de Donald Trump, puede ser una bastante mala noticia, pese a el entusiasmo, ¿no?, en las filas demócratas por la candidatura de Kamala Harris. Yo creo que en ese sentido, y con esto cierro, eh, tienen a favor el Partido Demócrata el apoyo de la mayor parte de los medios de comunicación, pero creo que no va a ser una elección para nada fácil, como parecería querer más o menos vislumbrarlo. Bueno, un empate técnico demuestra la mayor cantidad de las encuestas, los sondeos de opinión que se han publicado a la fecha. En ese sentido, Cristian, por qué razón en este caso los votos de Kennedy sí se podrían endosar a Donald Trump, siendo que en elecciones anteriores que candidatos que no lograban enfrentarse, no lograban endosarle los votos de ese, por ejemplo, 5% que tiene Kennedy, a los candidatos que ellos mismos apoyaban? Quedaba más bien en el votante la decisión de a quién votar, más que seguir al candidato que estaban apoyando en ese entonces. Claro, sí. A ver, esto por supuesto que no son ciencias exactas, siempre hay sorpresas, pero yo creo que el argumento que esgrime Kennedy, más allá de que se habla de que tendría un lugar en el gobierno, en el futuro posible gobierno de Donald Trump, lo cual por supuesto también a la gente que pensaba depositar su confianza en Kennedy, tal vez les resulte también seductor este aspecto. Sin embargo, yo creo que el argumento, que justamente lo mencionaba hace apenas unos segundos, el argumento de apoyar a Trump por estar en contra de la guerra en Ucrania y confiar en la aseveración del expresidente republicano de terminar con esa guerra rápidamente, creo que a los que adhieren y adherían a Kennedy les puede resultar también, del mismo modo que dijo Kennedy, que fue un argumento que lo convenció, para estos electores puede ser un argumento tentador. También creo que en este caso puntual está apoyando abiertamente al candidato republicano y seguramente va a hacer campaña con él y por él. Entonces creo que eso le suma otro fervor y otro empuje. Y por último, lo que vos mencionás, Fernanda, respecto a las encuestas, es muy cierto. Y esto se conecta también un poco con lo que decía recién sobre los medios de comunicación, ya que es muy llamativo, a mí particularmente me llama la atención. Igual sabemos que las encuestas por un lado pueden sondear intenciones de voto, pero por otro lado también en muchos casos buscan instalar alguna tendencia. Y en ese sentido, ante una imagen que se terminó desmoronando, la de Joe Biden, por eso tuvo que bajarse, y que exactamente al otro día las encuestas empiecen a poner en un lugar de mucho empuje y de mucho ímpetu a la candidata Kamala Harris, es en algún punto un poco sospechoso, porque incluso han habido
sondeos que se han reflejado en medios de primer nivel, como el New York Times, en el cual un día decían que Kamala Harris le aventajaba por 2-3 puntos, y al otro día decían que se estaba sacando Kamala Harris a Donald Trump. O sea, no había demasiada coherencia en eso. Entonces yo en ese sentido no sería no creería fervientemente en las encuestas, sino que más bien esto lo entendería, y esto por supuesto puede ser polémico lo que voy a decir, tal vez sea una forma de empezar a instalar esta idea para justificar que la elección finalmente no sea todo lo transparente que se desearía que lo sean, como en el caso de la elección de 2020, que sabemos que quedó una sensación de que algo raro había pasado, o por lo menos en el caso del candidato Trump y de sus seguidores. Bueno, Cristian, hablabas tú hace pocos minutos que uno de los principales temas que se está debatiendo allá en los Estados Unidos es la guerra entre Rusia y Ucrania. Se cumplen 30 meses desde que inició esta guerra. ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo ves la posición de Zelensky? ¿Cómo ves la posición de Putin? Estas invasiones, ¿no?, que se están haciendo desde el Kiev. ¿Cómo ves tú este balance a 30 meses desde que se detonó esta guerra? Bueno, en algún sentido yo creo que estamos pasando por uno de los momentos tal vez más riesgosos en un escenario de 30 meses que bien marcabas, en los cuales pasamos por muchos momentos de mucha tensión y de mucho riesgo, y cuando digo riesgo me refiero ya no a la guerra circunscripta en Ucrania con Rusia y la OTAN como protagonistas, la OTAN como un protagonista solapado, no abiertamente protagonista en el campo de batalla, si bien ya en esta incursión que bien marcabas en Kursk, ya está comprobada la participación de por lo menos mercenarios, si no tropas regulares disfrazadas de mercenarios de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. Eso está ya comprobado, del mismo modo que se ejecutaron civiles y que hay prisioneros civiles que no deberían haberlos, rusos, en poder de Ucrania. Que esto hace que se tenga en alguna medida alguna semejanza con el tremendo caso, el tremendo acto terrorista que perpetró Hamás contra Israel el 7 de octubre. Pero sin irme por las ramas, hay unos aspectos que hoy hacen que esta situación sea bastante dramática. Una de ellas es la intención del ataque a la planta nuclear de Kursk por parte de un dron ucraniano. Eso fue denunciado y se le hicieron llegar las evidencias, las pruebas a Grossi, al director de la Organización Internacional de Energía Atómica, que sabemos que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, y bueno, hasta ahora no está tomando cartas en el asunto como corresponde, sino que dicen que es muy riesgoso esto, pero no dicen claramente quién es el que está haciendo estos ataques, que por supuesto sabemos que lo está haciendo Ucrania, porque no tendría sentido que Rusia se ataque a sí misma. Por otro lado, también hay quienes sostienen que este ataque a Kursk e incluso a la central nuclear de Kursk sería una especie de distracción que estaría haciendo el régimen de Kiev para finalmente hacer el ataque que es el que quiere hacer, y lo quiere hacer desde hace bastante tiempo, que es a la otra planta nuclear, a la de Zaporozhye. Y hay diferentes especulaciones al respecto de por qué este interés tan grande en esa planta nuclear. También se dice que es para la elaboración de esa famosa bomba sucia por parte de Ucrania, o de algún tipo de otro procedimiento que esto generaría una escalada nuclear. Por eso digo que, Fernanda, en este momento estamos en una situación muy riesgosa. La incursión en Kursk, por supuesto que más allá que tácticamente puede ser algo que tuvo mucho efecto, por supuesto que Zelensky lo que buscaba era un golpe de efecto para revitalizar la contribución económica de sus patrocinadores occidentales. Sin embargo, en lo estratégico es un movimiento que no se explica demasiado bien, porque se sabe que incluso en este momento Rusia está haciendo algo que ha hecho habitualmente, esto en pequeña escala, porque es una incursión mínima, pero sabemos que Rusia practica la defensa en profundidad. Es
retirarse, que el enemigo penetre más en profundidad y con eso se estiran las líneas de suministro y por supuesto que esto es una pesadilla en cuanto a lo logístico. Bueno, esto está pasando en este momento y a mí no me sorprendería para nada que esto se cierre finalmente en una doble pinza y realmente terminen machacando a estas tropas que paradójicamente la sacaron del frente cuando tienen carencia de tropas en el frente, son los cuerpos de élite, los más preparados de Ucrania, y en esta última semana se calculan en más de 16.000 bajas ucranianas, o sea que está haciendo una carnicería en toda regla y creo que esto al final del día le va a terminar costando bastante caro en lo estratégico a Kiev. Bueno, sin duda va a ser algo que va a poner dificultades, ¿no? Para poder encontrar algún tipo de cese al fuego. Cristian, te llevo a otro lado del mundo, a Venezuela. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia declaró que las actas finalmente estaban y que Nicolás Maduro habría ganado, tal como lo señaló el Consejo Nacional Electoral, con el 54% de las preferencias. Países del mundo, al menos 10 países, condenan la resolución del Tribunal Supremo de Justicia, pero el mismo gobierno, ¿no?, de Nicolás Maduro, que iría por su tercer periodo a partir de enero, celebra esta información. ¿Cómo ves tú y cómo analizas esta situación en Venezuela? Bueno, sabemos que ¿sabes cuál es el problema para mí, Fernanda, en estas situaciones? Es que en muchos de estos países nos encontramos con oposiciones que tampoco son demasiado serias. Me refiero a que ante una derrota siempre esgrimen el argumento del fraude. Entonces todo esto por supuesto que va deteriorando lo que es el sistema en sí. Incluso eso pudimos verlo desgraciadamente en nuestro país, en la Argentina, siendo que creo que a veces desgraciadamente tenemos pocas cosas de las cuales enorgullecernos en cuanto a lo institucional, y la transparencia de nuestro sistema y la seriedad de nuestro sistema electoral es muy grande. Y nosotros también hemos tenido esas situaciones en que alguna oposición, no importa el signo político, pero alguna oposición ha gritado fraude, dilapidando lo que es justamente el capital de este sistema electoral que tenemos en nuestro país tan serio. Entonces, volviendo a Venezuela, esto es lo que justamente hace que sinceramente termine quedando esa especie de duda, poniendo en cuestión el veredicto de la Comisión Nacional Electoral y siendo el resultado algo que finalmente, como vos muy bien mencionabas, varios países rechazan este dictamen, desconocen la legitimidad del presidente Maduro, pero esto tan solo por cuestiones ideológicas, no por una cuestión concreta de ir seriamente a ver cómo... Creo que en ese sentido uno de los mandatarios que más seriamente se manejó es Andrés Manuel López Obrador, que dijo que no había que hacer ninguna valoración hasta que no se conociera finalmente todas estas papeletas, todos estos los resultados finalmente en concreto. Muy en disidencia con la posición, por ejemplo, de el presidente Milei, que tuvo una actitud que realmente ya no nos sorprende, cómo realmente toma actitudes que son muy poco serios y perdiendo de vista que él no es Javier Milei, sino que es el presidente de todos los argentinos y que no puede hacer quedar mal al país con las declaraciones destempladas que hace. Pero sinceramente y finalmente, creo que es bastante lamentable, ¿no?, esas posiciones que se toman, lo mismo en el caso de Boric en Chile. Creo que Lula tuvo una posición ahí un poco más intermedia, digamos, entre esas posiciones y la posición de López Obrador, pero creo que finalmente en esto concretamente tampoco es que hay un tribunal electoral mundial. Finalmente, bueno, cada pueblo tiene que dar sus luchas y yo creo que no se puede desconocer así a la ligera un país, de repente dice desconozco el resultado.
tal vez habría que buscar otro mecanismo. Yo creo que las elecciones en Venezuela tuvieron veedores internacionales. Tal vez habría que preguntarle finalmente con este dictamen de la Comisión Nacional Electoral qué opinan ellos, como por ejemplo un organismo que no creo que sea pro-chavista, que siempre fue muy prestigioso, que es la fundación del expresidente Jimmy Carter. Así es, bueno, el Centro Carter que se dedica principalmente a hacer observaciones de este tipo de elecciones. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho este contacto. No, por favor, el agradecido soy yo como siempre. Les envío un gran abrazo. Igualmente, hablamos con Cristian Lamesa, analista internacional, sobre la situación en Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania y la actualización del problema, el conflicto electoral en Venezuela. Ya seguimos con más información acá a través de Canales.